Flowpod, tu red de podcasting, presenta Alimenta tu mente, un podcast del CBGP. Flowpod, ¿nos oyes? Maravillosa tarde de viernes, maravillosa tarde de diciembre y maravillosa compañía para comenzar este nuevo episodio, esta nueva entrega de Alimenta tu mente, este podcast del CBGP. ¿Quién nos acompaña? Martí Munar, Palmer. ¿Es Palmer o Palmer? Es Palmer. Palmer, vale, digo, Palmer Palmer sería inglés. Digo, a ver si vas a tener aquí... Yo de British poco. Bueno, de hecho, y si se pronunciase en mallorquí, ¿cómo sería? Palmé, no se pronunciaría ni la R. Sí, sería, bueno, para empezar no sería tampoco Martí, sería con la, Ojo, con la neutra. Sería, a ver. Es que ahora me da Ojo como, a esto, ahora me da como vergüenza. Sería Martí, Ojo. ¿vale? Luego Muná, sin la R final Claro. tampoco, y luego Palmé. Claro. Que tampoco Palmé, sino Palmé, con esa Mara de Ubinen. En fin. O sea, esto ha pasado de ser Alimenta tu mente, o sea, sigue siendo Alimenta tu mente, pero ya no es divulgación científica, también es divulgación lingüística. Es divulgación de todo tipo. Es que esto lo podrían poner en bachillerato como preparación para selectividad. Y con nosotros pueden aprender de todo. Sí, de todo. y con nuestra invitada de hoy más aún, porque ¿quién es? Hombre, pues hoy viene a divertirse aquí Al hormiguero. Perdón, disculpa. No, hoy viene a charlar con nosotros Elena Caro, que es una investigadora del centro y además también es profesora contratada de la UPM y además forma parte de la junta directiva del centro, si no me equivoco. Sí. Y bueno, pues hoy vamos a hablar de plantas y nitrógeno, que yo no sé si a lo mejor la gente tiene muy claro de dónde salen esas proteínas. O sea, cuando decimos Nitrógeno hay en la atmósfera, ¿no? Sí. Claro. Sí, 70%. Junto a otros casi. gases. Aquí ya a mí esta ¿Eso composición 70% puede ser? 70 y mucho, ¿no? 21 de oxígeno, 70 Claro, y entonces, pico de nitrógeno. Se podría llegar a pensar, ¿y por qué entonces no cogemos o no cogen? Bueno, a lo mejor nosotros nitrógeno... A ver, sí, hay muchas preguntas que se pueden hacer. Claro, o sea... pero bueno, yo lo que quiero es a ver si la gente sabe que esas plantas, bueno, esas verduras que nos comemos, como son las legumbres, ¿no? Las lentejas, Sí. Los garbanzos, cuando decimos que tienen mucha proteína, si la gente realmente sabe por qué. Yo creo que no. Yo creo que no. Yo no lo sé, vamos. ¿Por qué no tiene tanta proteína una lechuga? O un boniato. Yo qué sé. Yo hoy soy la gente y no lo sé. Tú eres la gente. Yo hoy soy la gente. Tú eres la gente y no lo sabes. Entonces, yo no lo sé. La gente no lo sabe. Nosotros te vamos a explicar un poco qué pasa con esto, ¿vale? A ver si lo conseguimos. Que yo, Hablo en nombre del pueblo. Yo, como he dicho muchas veces, sí, divulgador, lo que quieras, pero yo no trabajo con plantas realmente. Entonces, yo hay muchas cosas que es posible que la líe, ¿vale? Entonces, aquí está Elena Caro para llevarme por el Para buen camino. corregirte, claro. Exacto, para corregirme. Vamos a ver si no la liamos, Martín. Venga, a ver, entonces... bueno, como ya hemos adelantado, dando bombo al nitrógeno, evidentemente tendrá que ser de gran importancia. Pues sí, evidentemente es de gran importancia porque es, el nitrógeno es ese elemento que está en las proteínas y es realmente, o sea, es lo que le va a dar, o sea, lo que va a ser importante para generar tantas proteínas. Que las proteínas... Limitante, eso es. Sí, muy limitante, eso es, exacto. Entonces, las proteínas, evidentemente, existen pues tanto en una lechuga como en un garbanzo. Vamos a ver. ¿Qué pasa? Pues que por razones del cultivo, digamos, pues hay unas que acumulan más nitrógeno en forma de proteínas, unas que otras, digamos. Y eso al final se traduce en que nuestra alimentación, pues comer un garbanzo, nos da un aporte de proteico muchísimo mayor que comer una lechuga. Entonces... ya hemos sentado un poco las bases de por qué el nitrógeno es importante en las plantas. No sé si Elena quiere añadir alguna cosa, así... Bueno, es que veo por dónde vas. Sí, y... a lo mejor nos hemos liado un poco, también te digo, pero bueno, no pasa nada, da igual. Luego lo aclaramos. Pues sigue. Martí también es un poco la gente. Martín, hoy, ¿cuánto nitrógeno está haciendo? Yo hoy soy la es gente. un poco de people, o sea. Hoy soy la gente.
Vamos a ver, las plantas necesitan nitrógeno pues para que sus células contengan proteínas, ¿no? Y puedan realizar todas las células las funciones que necesitan para vivir y demás. Entonces, ¿qué pasa? Cuando los suelos donde plantamos las plantas tienen déficit de nitrógeno o no tienen suficiente, pues las plantas normales, cualquiera, la lechuga, como tú decías, la que sea, pues si no hay nitrógeno suficiente, pues no puede crecer. Se convierte esto en un factor limitante que hace que el rendimiento de las cosechas sea mucho menor. Entonces, bueno, pues hay distintas estrategias que utilizamos para que las cosechas tengan rendimientos grandes, ¿no? Y produzcamos el máximo que podamos de cada metro cuadrado de suelo que dedicamos a la agricultura. Y para evitar que el déficit de nitrógeno sea causante de esta pérdida, pues lo que hacemos es, principalmente en el primer mundo, fertilizar los suelos, añadiendo fertilizantes con formas de nitrógeno ya utilizables, ¿no?, por las plantas, que pueden absorber y utilizar directamente. Esto no es necesario, sin embargo, en los suelos de las legumbres no es tan necesario, porque las legumbres se han buscado la vida para tener su propio fertilizante, que es donde tú ibas, ¿verdad? Sí, yo iba por ahí, porque es la parte que como microbiólogo es la parte que más me interesa y que más me conozco. Entonces, los cultivos de plantas leguminosas, pues en sus raíces se asocian con unas bacterias que son concretas, que son capaces de fijar el nitrógeno atmosférico, es decir, asimilarlo y convertirlo en unas formas que sean asimilables por parte de las plantas, como es el amonio. Las plantas, bueno, sería maravilloso que ellas pudieran coger el nitrógeno del ambiente, que es como lo que tú nos has planteado antes, ¿no? ¿Y por qué no lo cogen? Claro, o sea, ¿por qué si hay tanto, si hay un 79% en la atmósfera? Claro, pues no lo cogen, yo ahí no te sé responder, porque eso es como la biología se ha ido gestando. Eso no es biología, eso es química. Yo tampoco sé mucho, pero el N2, que es lo que tenemos en la atmósfera, es una unión hiper mega fuerte, es un triple enlace súper fuerte del nitrógeno, de los dos átomos de nitrógeno. Requieres un quintal de energía para romper ese triple bond, ¿no? Este triple puente. Sí. Y entonces pues es algo muy limitante. Y para poderlo conseguir, pues hoy en día conocemos dos métodos de poder romper ese enlace y separar esas dos moléculas de nitrógeno, ¿no? Tenemos, por un lado, no sé si os sonará, el proceso de Haber-Bosch, que es un proceso industrial en el que se coge aire, se le somete a unas presiones, unas temperaturas brutales, y se consigue en producir tanta energía que al final rompes ese enlace, y entonces el nitrógeno se asocia rápidamente, cuando queda libre de la unión con el otro nitrógeno, se asocia con oxígenos y demás que encuentra en su proximidad, y se forman nitratos y demás, que ya sí que son incorporables por las plantas y que ya perfectamente saben convertir en proteínas y demás. Entonces esto es una de las formas en que tenemos de romper el N2, y es una cosa, o sea, un fenómeno industrial que ocurre todos los días en el planeta, que tenemos lleno el planeta de fábricas produciendo formas asimilables de nitrógeno, es decir, lo que llamamos los fertilizantes nitrogenados. Y yo una vez oí el dato, y para mí me resulta espeluznante, de que el 1% de la energía de todo el planeta está destinado a procesos de Haber-Bosch para producir fertilizantes. Madre mía. Es muchísimo, pero es que necesitamos comer, ¿no? Sí, claro, Entonces, claro, si queremos que nuestros campos produzcan para alimento para todos nosotros, necesitamos fertilizar esos campos y que las cosechas sean realmente súper productivas, ¿no? Claro. Entonces, nos merece la pena imaginaros un 1% de la energía de todo el planeta produciendo fertilizantes. Y hay los fertilizantes, bueno, ya hemos dicho que se gasta muchísima energía para producirlos, es decir, la energía que se ha invertido es grandiosa porque se necesita, pero también tienen sus consecuencias los fertilizantes y son problemáticos realmente, y además, porque se forman muchísimas formas del nitrógeno que a lo mejor no, que no son, que son contaminantes. Por ejemplo, el óxido nitroso, que es un gas de efecto invernadero que tiene una potencia de 300 veces más que el CO2, que es el gas del que todo el mundo habla. Entonces, hay una serie de problemáticas, y además, como tú has hablado antes, de que esto se produce mucho en el primer mundo. ¿Qué pasa con el tercer mundo? Bueno, claro. ¿Qué pasa con esas zonas donde no se puede, a lo mejor no se pueden costear ese tipo de fertilizantes? ¿Los dejamos sin cultivo? ¿Qué hacemos? Eso es, pues el uso de los fertilizantes está fenomenal y nos permite tener muchísima producción y comida para todos, pero tiene sus lados no tan bonitos. Entonces, por un lado, eso es
la producción de estas formas de nitrógeno contaminantes, y también en la aplicación que hacemos en América, Europa, Asia del Norte, China y demás, es excesiva. Entonces, ¿no? Es muy desproporcionada. Y todo esto acaba pues en los lagos, en las desembocaduras de los ríos, en el mar. Y entonces pues esto no es una situación natural. Esas zonas de aguas donde da el sol y bueno, pues hay ciertos limitantes en los nutrientes que hacen que esas aguas estén limpias y no estén saturadas de bacterias ni de otros organismos creciendo, ¿no? Pues cuando de repente se ven inundadas de estas formas asimilables de nitrógeno que hemos añadido en los campos, pues de repente deja de haber esas limitaciones y se producen explosiones de crecimientos de algas. ¿Qué es lo que ha sucedido en el Mar Menor? Estas son muchas cosas que ocurren en una mala depuración del agua procedente de los claro, sí, es mala cultivos. depuración, o sencillamente eso es que cala en en el campo, cae un agua subterránea que sencillamente arrastra hasta la desembocadura, y entonces pues se llenan las aguas poco profundas, se llenan de formas de estas nitrogenadas que de repente permiten que crezca ahí de todo, y yo qué sé, pues las algas son muy típicas, si da el sol tienes un montón de nitrógeno, ¡pum!, pues aquello explota y eso afecta al resto de la fauna, claro. Claro, y se producen estos, es muy famosas, seguro que os suenan las imágenes, porque si os digo eutrofización de las masas de agua, a lo mejor no significa nada, pero son... A mí me suena, fíjate lo que te digo. Estas masas, estos lagos o ríos, en China sobre todo, que se ponen verdes completamente, pues esos son crecimientos de estos organismos en superficie, están teniendo su fuente de carbono, haciendo la fotosíntesis, tienen la fuente de nitrógeno, que la estamos nosotros produciendo artificialmente, y entonces se producen explosiones y entonces ponen a crecer, consumen todo el oxígeno de los ríos, de las masas de agua, tal, y al final llegan a un tope y todas mueren porque ya no se pueden sostener, pero en ese proceso lo que han hecho ha sido consumir todo el oxígeno, y los pobres peces que vivían ahí, otras especies de plantas, de microorganismos y demás, han muerto también por el camino porque no tenían competencia estas especies, ¿no? Bueno, se producen desequilibrios en los ecosistemas con consecuencias catastróficas y indeseables. Es fuerte un poco el impacto humano que tenemos, es decir, es una barbaridad. O sea, si nosotros, esto ya lo comentamos en el anterior episodio, pero si nosotros no existiéramos, el mundo, o sea, estaría muy el mundo estaría muy contento, yo creo. Estaría natural muy feliz. Diferente. Sí, completamente. O sea, nosotros para poder comer hemos montado el sistema de la agricultura, y el sistema de la agricultura, al tener una superpoblación tremenda, nos las hemos tenido que ingeniar para elaborar fertilizantes y gastar un 1% de la energía global en eso. Efectivamente, aunque hemos deforestado media planeta para poder exacto. plantar cultivos, aún así esos cultivos tenemos que hacer que que produzcan el máximo, y estamos en estas técnicas que son fantásticas porque nos dan de comer a todos, que es muy importante, pero... ¿Hoy hay alguna alternativa al uso de fertilizantes? Yo, por ejemplo, veo de vez en cuando a grupos ecologistas que están a su vez en contra de las macrogranjas y del uso de fertilizantes. Entonces, efectivamente, más allá del maltusianismo o de eliminar la mitad de la población, ¿qué alternativa? ¿Existe alguna alternativa al uso de fertilizantes? Pues me alegro que me hagas esa pregunta, porque efectivamente en países del tercer mundo, donde no se puede permitir este dineral que cuestan los fertilizantes y demás, lo que hacen es que tienen producciones ridículas y pues, como sabemos, hambre y malnutrición, claro, efectivamente, por unas cosechas muy poco productivas. Entonces, todo este proyecto del que queríamos hablar hoy, que es un proyecto liderado por Luis Rubio, que es un profesor aquí de la Universidad Politécnica de Madrid, que trabaja aquí en el CBGP, es un proyecto enorme y parte de toda una estrategia que sigue la Fundación de Bill y Melinda Gates, que está destinada, intenta conseguir alternativas biotecnológicas a este problema. Y entonces ellos están financiando distintos proyectos en distintas estrategias, en distintas líneas que puedan dar lugar a productos biotecnológicos que hagan innecesarios los fertilizantes. El proyecto que lidera Luis Rubio, pues lo que intenta es hacer plantas que son transgénicas, plantas transgénicas que además de su dotación normal génica incluyen el gen o la serie de genes necesarios para producir una enzima que se llama la nitrogenasa. Y la nitrogenasa antes os hablaba del proceso de Haber-Bosch, pues la otra alternativa que tenemos para romper el triple enlace del nitrógeno es la enzima nitrogenasa, que es increíble, pero es una proteína que ha inventado la biología, la evolución, y que está presente en estas bacterias con las que se asocian las leguminosas, que nos hablaba Martí antes,
y que es un invento maravilloso, pero que es bastante único en la naturaleza. Tiene unos cofactores metálicos en su interior súper especializados y es algo muy, muy, muy concreto, pero es una enzima capaz de producir esa rotura del enlace y formar amonio. Entonces nosotros la idea del proyecto de Luis es hacer plantas transgénicas que tienen toda la maquinaria necesaria para hacer esa nitrogenasa, y entonces que el nitrógeno del aire directamente lo pueda asimilar la planta, romperlo ello dentro de sí mismo y formar amonio, que ya la planta sabe utilizar para producir proteínas y demás. ¿Cuánto lleva este proyecto en marcha? Pues este proyecto lleva, si no me equivoco, desde el 2012. Estamos por la tercera fase. 9 años ya. Y entonces. sí, empezó más experimental, como una prueba de concepto. Bueno, hablamos de así una cosa pequeña y demás, creo que fueron 3 millones o 1,5 millones el primer proyecto. Y vamos, está siendo un proyecto continuado en el tiempo, como digo, lleva 3 fases de 4 años, ya confiando en la Fundación Gates y vamos aumentando la inversión y vamos, un proyecto millonario, impresionante, con una capacidad de cambiar el mundo, como decíamos, tanto para el primer mundo, evitando esa necesidad y esa dependencia energética de producir mediante fertilizantes mediante el proceso de Haber-Bosch, y además evitando la producción de estos desechos y de estos desastres ecológicos. Y por otro lado, para el mundo en vías de desarrollo, pues sería una forma de hacer que la agricultura fuera muchísimo más, diera rendimientos muchísimo más altos y evitar esas hambrunas o esos problemas por baja capacidad de producción de alimentos, utilizando estas plantas transgénicas. Claro, así que tiene una doble base. Volver a modelos productivos previos, evidente, salta a la vista que no es factible, quiero decir, porque no, como tú bien comentabas, en África, ¿no? en las zonas subdesarrolladas, claro, utilizan esos modelos productivos. El problema es que la población está creciendo y, como todos habéis visto, probablemente con más razón, claro. O sea, África va a tener 2.000 millones de habitantes en 2050, si no me equivoco. Está creciendo, la natalidad en África es altísima, creo que es una media de 4 hijos por mujer. Para que nos hagamos una idea, en España estamos en 1,32, creo recordar, de los datos de 2019 o 2020, y los países de Europa que más tienen, yo creo que son Francia o Hungría, que tienen 1,60, y claro, sí, el crecimiento es necesitamos exponencial. Alimentos. El sudeste asiático y África, pero vamos, Asia muchísimo, como sabéis, es un crecimiento muy continuado y muy alto en el tiempo, y esto tenemos que comer todos, o por lo menos debería haber. Entonces, si volvemos a modelos productivos anteriores, menos intensivistas y demás, pues sencillamente no producimos cantidad de Sí, vamos, que la solución suficiente. no es volver al pasado. Es que ya te digo, yo he escuchado a algunas personas, ¿no?, que tratan de partiendo de la base de hay mucha contaminación derivada de los nuevos modelos productivos, o estos modelos productivos tienen un alto impacto ambiental. Hay que volver al pasado, hay que volver a lo de antes, pero es evidente que no funciona, ¿no? Antes Nos morimos de hambre. Muchos miles de millones antes, exacto. No sé si conocéis, yo a esta gente siempre le animo mucho que busquen lean un poquito sobre Norman Borlaug, que fue un premio Nobel de la Paz, que fue pues de los pocos agrónomos premios Nobel que tenemos, y fue un agrónomo que lo que hizo una revolución en la forma en que cultivábamos el campo, y pues se dedicó todo lo que todavía no era biotecnología, porque no teníamos mucha idea de biología molecular, pero al cultivo de especies enanas que producen mucho más rendimiento de grano y menos hoja y demás y tal, y unos cambios en la productividad del campo que permitió, se cree que salvar millones y millones de vidas por sencillamente aumentar la producción de alimento en el campo. Y ahí estamos, esto fue en los años principios del siglo XX, y ahí estamos todavía intentando aumentar cada día la producción del campo, porque si la población sigue creciendo y no queremos deforestar más bosque para dedicar esas hectáreas a campo de cultivo, pues lo que tenemos que hacer es sacar mayor rendimiento cada vez del campo que tenemos, que es el que tenemos en el planeta. No tenemos más posibilidades, así que no podemos volver atrás y tenemos que seguir empujando y exprimiendo e intentando tecnológicamente cada vez buscar soluciones que nos permitan, eso es, aumentar rendimientos. Sí, porque se intentan hacer otras medidas también que no sean a lo mejor aplicaciones transgénicas, que sí que a la gente como que se le peta un poco la cabeza cuando dices planta transgénica, como por ejemplo pues minimizar el uso de fertilizantes inorgánicos, que sí que son
que yo me imagino que lo que pasa es que se gasta muchísimo más energía en producirlos, y se está intentando optar más por fertilizantes que sean de origen orgánico, como pues yo que sé, estiércol o purín, que esto, pues bueno, a ver, sí, por lo menos es orgánico, no cuesta tanto producirlo, tal, pero es verdad que no te quitas de los problemas ambientales que se derivan y que la efectividad es muchísimo menor. Entonces, claro, son medidas un poco parche, ¿no? Que exactamente, no, son medidas que se pueden tomar, son por medidas supuesto. Que son sí, que son perfectas. interesantes, pero hace falta una aplicación, o sea, como ponerse manos a la obra para una solución que sea ya a largo plazo y un poco más o menos definitiva, y digamos. Estas soluciones, ¿no?, están en la investigación y la tecnología, ¿no? Lo que parece evidente es que no, eso, que es mirar hacia el futuro más que mirar hacia... Pues para nosotros lo tenemos clarísimo, que la tecnología sí. ha revolucionado las comunicaciones, ha revolucionado la información, ha revolucionado un montón de Claro. campos, ¿no? Estamos pensando en ir a Marte, ¿cómo no vamos a revolucionar cómo crecemos la comida que comemos? Claro que sí. de la evolución también hay problemas derivados de la misma evolución, pero los avances que nos han permitido esta evolución yo creo que hay muchos más pros que contras, ¿no? En todo caso habrá que seguir evolucionando para tratar de resolver esos contras y surgirán unos nuevos, ¿no? Pero bueno, esto es esta es la historia, que justo. la ciencia y la tecnología nos van a dar soluciones que a lo mejor no son las mejores, la primera que planteemos, la primera que se aplique, ¿no? Pero habrá que ir optimizando eso, efectivamente. Y bueno, pues yo aprovecho esta pequeña tribunita, pero para decir eso, es que hace 30 años que se están comercializando los transgénicos y bueno, pues que no soy yo la que lo digo, sino que hay numerosas revisiones y, como sabéis, numerosos premios Nobel y demás que secundan esta idea de que en 30 años no hay ni un solo reporte de ningún problema para la salud ni para el medio ambiente, más allá de casos anecdóticos de fugas y demás que tienen que ser controlados, por supuesto, que eso estamos todos de acuerdo. Pero vamos, que creo que no hay que tener miedo a esta tecnología, ya que tenemos el potencial de diseñar soluciones realmente que sean capaces de cambiar el mundo y del panorama de la Quería forma. hacer dos preguntas al respecto. Una ya se la pregunté a Belenda, José Antonio Belenda, cuando vino en el último episodio, porque desde una persona como es mi caso, que viene del mundo de la comunicación, me llama poderosamente la atención porque hay importantes organizaciones, todos sabemos cuáles son, que se oponen por ejemplo, al uso de transgénicos, partiendo de muchas veces de clichés o de, bueno, no sé muy bien, de ideas preconcebidas que luego los datos demuestran que no se sostienen, ¿no? O sea, no están sostenidas sobre datos, sobre datos en sí, ¿no? Entonces, ¿a qué crees que se debe esto y qué interés tienen algunas organizaciones en mantener esta posición o de tratar ya no solo de mantener esta posición, sino de tratar de convencer a la opinión pública de que esto es así? Pues yo entiendo que por una parte tiene que haber desconocimiento, ignorancia, pero la verdad es que nosotros hacemos bastante trabajo de divulgación, el que podemos, y cuando lees la información que se cuelga en las páginas web y desde los panfletos y demás de estas organizaciones, sencillamente te das cuenta de que yo creo que hay vocación de desinformar y vocación de difundir miedo y demás, y no soy yo, por supuesto, ni tengo la verdad última, ni soy experta en estos temas, pero yo imagino que se crean estos lobbies, ¿sabes? Se crean estas ideas, estos, como si dijéramos, estos estigmas y demás, y muchísima gente que sigue ya todo el concepto, y es difícil para estas organizaciones que se han situado en una posición el dar marcha atrás, el reconocer errores. Ahí iba. ¿Tú crees que hay gente que por orgullo no reconoce? Claro, hay gente que a lo mejor lleva 20 años que los transgénicos producen cáncer, ¿no? Que es una de las, por ejemplo, una de las cosas que más he oído yo, que luego, si te fijas, no se sostienen datos, ¿no? Es que no tiene ningún, claro, no tiene ningún sentido, ninguno. Más o menos está al nivel de lo del COVID y Miguel Bosé, con perdón, pero quiero decir, ¿no? Igual ¿y usted dónde ha leído esto? No, es que yo leo fuentes de verdad, no las fuentes oficiales. Bueno, dígame cuáles son sus fuentes. Porque... Igual de todo esto, tiene la culpa Miguel Bosé. Puede ser, ¿no? pero es llamativo, yo desde el punto de vista comunicativo. Yo creo que en los inicios sí que es verdad que había ciertas dudas sobre todo yo creo que si estas especies de plantas transgénicas se dispersan, pues como van a tener una ventaja, van a poder hacer que disminuya la variedad de otras especies, demás. Miedos de estos que podían estar medio justificados, que lo que pasa es que se han solucionado sencillamente poniendo unos controles y unas medidas de seguridad que si se siguen, pues estos problemas se solucionan. Un documental que se llamaba Well-Fed, me parece, de unos autores holandeses que viajaban a Bangladesh, donde han utilizado, Bangladesh es un país superpoblado, con un tamaño menor que el de España, menor que el de España,
un país situado al este de la India, que tiene 150 millones de habitantes casi o más, no sé si están en 143 o en 163. Me bailan las cifras, bueno, una superpoblación tremenda, un país tremendamente dependiente del sector primario, y explicaba este documental que hacían unos autores holandeses cómo la aplicación de esta tecnología a los cultivos no sé recuerdo qué cultivo concreto era, pero cómo había permitido aumentar la productividad y reducir el hambre. Sí, y aún así la gente de Greenpeace, en este caso, se oponía, decía que no, que esto no puede ser. Es famosísimo el Golden Rice y demás, sí. estas versiones era el Golden Rice, claro, además sí. O sea, que reflejaban, o sea, demostraban con datos y hablando con la gente de allí cómo a nivel productivo, la productividad era muchísimo mayor, pero luego y también toda la economía local incluso que se había generado alrededor de esto, ¿no? Que muchas veces se dice, no, es que beneficia a 3 o 4 empresas. No, hablaban de cómo ese pequeño agricultor de Bangladesh había pasado de producir X a producir 6X. Se habló mucho eso también, sí, de los monopolios de Monsanto y de tal. Exacto, siempre. Sí. Pero yo creo que se utilizaron argumentos claramente circunstanciales como para demonizar una tecnología y pues pasan los años, pasan las circunstancias, cambian y yo creo que, bueno, las tecnologías, yo el mensaje que intento mandar siempre es que una tecnología no es ni buena ni mala. Claro. Y que es la aplicación que le demos y bueno, que hay que regular para que la aplicación esté muy controlada y que la aplicación esté controlada antes de salir al mercado y demás, pero bueno, tenemos un potencial ahí grandísimo. Sí. Y en este caso concreto del que estábamos hablando, del proyecto de Luis Rubio y demás, pues es que estamos hablando eso es de estas semillas de plantas transgénicas que no necesitan fertilizante o que necesitan menos fertilizante, pues tendría un impacto en el primer mundo, en disminuyendo los costes energéticos de producción de fertilizantes, disminuyendo la contaminación y en el tercer mundo disminuyendo la baja productividad, es decir, disminuyendo las hambrunas y demás. O sea, es un impacto de verdad. Yo siempre digo que si en mi vida tengo alguna vez la ocasión de trabajar y de hacer un impacto en el mundo, esta es el momento de mi vida, este proyecto. Entonces, bueno, creo que es... Qué bonito eso, Sí, tener la certeza de que, bueno, tu granito pequeñito de arena, pero pues bueno. Sí, eso es muy bonito. Y este es un proyecto, eso es con una pequeñito, potencialidad... pero clave a su vez. Es decir, una potencialidad, todo es se una construye herramienta de pequeñitos absoluta. granitos de arena. Y en este gran proyecto en el que hay muchísimos grupos implicados, en el cual tú estás en uno de ellos, a nivel un poco más práctico, porque claro, esto es una idea súper guay, súper grande, ¿cómo lo hacéis? O sea, ¿cómo os coordináis? ¿Cómo? Bueno, pues como digo, el director y el líder, nuestro gurú, es Luis Rubio. Que Luis Rubio está invitado formalmente, esto lo quiero dejar claro, ¿vale? Vendrá, sí, pero es verdad que tiene una agenda muy apretada y como todas, todas. Pero... Sí, no, pero efectivamente esto no es una tarea menor, efectivamente. Sí. Y bueno, pues eso, él se ha buscado colaboradores con los que tiene confianza y demás, y bueno, pues principalmente el consorcio que está en esta tercera fase del proyecto son distintos laboratorios en Virginia, en Argentina y aquí en Madrid y demás. Y luego, bueno, pues yo soy una colaboradora que también aporta ahí mi conocimiento porque ellos son más, el core del grupo son más microbiólogos que habían estudiado la enzima nitrogenasa desde siempre y que tienen un conocimiento básico de cómo funciona cada uno de los eslabones de esta enzima, cada uno de los cofactores metálicos que requiere, cómo se forman, como tal, que es un conocimiento necesario para ahora intentar meterlo todo en plantas y que funcione, ¿no? Claro. Y yo, bueno, pues les ayudo con mi conocimiento de la biología molecular de plantas y bueno, pues según va necesitando el proyecto, pues eso, más apoyos por una parte o por otra, van buscando nuevas colaboraciones. La verdad, como os he dicho, es un proyecto que se vende solo, que es tan bonito y tan útil y tan interesante por sí mismo, es muy fácil que esté todo el mundo encantado de trabajar en él. Claro. Pero bueno, no es trivial, efectivamente son muchos grupos, mucha gente y bueno, sí, pues muchos esfuerzos para coordinar. Muchos esfuerzos y además un objetivo muy claro, que esto yo he notado es diferente de los proyectos de biología molecular básica en los que estás aprendiendo cómo funcionan las cosas, en general. Se puede divagar un poco más, ¿no? De repente sale esto y te vas por otro lado. Eso es aprendiendo. Pero aquí es verdad que hay un objetivo clarísimo que es por el que vamos y las cosas o funcionan o no funcionan. Claro. Y si no funcionan, todo mal para todos. Claro. Entonces, bueno, es
es difícil, requiere pues mucho talento de ir motivando a la gente, ir dirigiendo y demás, y bueno, pues eso es una tarea que Luis de momento se encarga de realizar muy bien. Seguro que nos lo contará en las próximas ediciones. Le preguntaremos más acerca de cómo gestiona todo. Sí. De todas formas, parece que, o sea, va bien, ¿no? Me imagino, porque has dicho que lleváis ya 9 años, que estáis en fase 3, si no me equivoco, que hicisteis una primera prueba de concepto que evidentemente luego seguisteis, entonces se dio bien. Entonces, yo creo que va muy bien. Siempre, muy bien. Todos los años cuando termina, cada 4 años que termina una fase, pasa Luis y todos los que estamos alrededor una época de estómago cerrado, pero la verdad es que va muy bien. El primer proyecto Luis lo planteó como una prueba de concepto sin las plantas, no tenían nada que ver. Se probaba en levadura, que es un eucariota, no procariota como las bacterias, sino un eucariota, pero lo más simple que hay, que son también unicelulares y demás. Y bueno, pues parecía que la idea que tenía Luis de dónde expresar la nitrogenasa dentro de un organismo eucariota, porque había una serie de problemas así de base que podíamos imaginar, pues bueno, parecía que iba a funcionar. Y entonces pues la segunda fase fue el primer intento de implementación en plantas y tuvimos éxito en expresar algunas partes más sensibles y más cruciales de la nitrogenasa en distintos modelos de plantas. Sobre todo trabajamos mucho con tabaco. Evidentemente no es nuestro objetivo hacer un tabaco que no necesite fertilizante, esto no va a cambiar el mundo, pero es una planta que crece rápido, que sabemos modificar igual la industria rápido. Del tabaco le interesa mucho, claro. También te digo. El tabaco se está postulando ahora como un chasis para modificaciones, o sea, para empleos biotecnológicos. Además que pone dinero al TADIS, o sea, como es una planta que tiene mucha biomasa, si no me equivoco, claro, tiene mucha hoja, mucha biomasa muy rápido. Entonces es un maravilloso sistema para pero eso es, hay grandes infraestructura por la zona extremeña y demás, y a nivel producir vacunas y producir muchísimas cosas que son es un caballo de batalla súper interesante abrir ese cajón que tenemos. Sí. Bueno, pues eso fue la fase 2, un poquito de ya empezamos a trabajar en arroz, y ahora en la fase 3 es cuando ya esperamos ver grandes resultados un poco más reales en arroces y maíces y demás. Claro, porque la nitrogenasa, aquí ya nos metemos un poco ya más enfricadas, un poco más científico. Si no voy yo equivocado, que como ya he demostrado al principio, me puedo equivocar mucho, la nitrogenasa como enzima se inhibe por oxígeno, ¿no? La nitrogenasa... Como tú has dicho antes, lo del tema de los compartimentos, de dónde se tiene que expresar ese gen para luego producir la proteína y que esa proteína sea funcional, la nitrogenasa necesita como esos espacios que generan la estructura de la bacteria con la planta a nivel simbiosis, la nitrogenasa está principalmente en organismos anaerobios, o en organismos aerobios, pero que han diseñado mecanismos de evitar la presencia del oxígeno a la vez, porque el clúster metálico que va a romper el triple enlace del nitrógeno, pues cuando que haya un oxígeno se va a formar complejo con el oxígeno en vez de ir a atacar al nitrógeno, de forma muy simplificada, ¿de acuerdo? Entonces, si tenemos que buscar formas, en segundos, algunos componentes de la nitrogenasa se degradan directamente si hay una atmósfera normal de oxígeno. Entonces, tenemos que buscar compartimentos dentro de la célula donde podamos tener a esta nitrogenasa funcionando sin presencia de oxígeno, lo cual es súper complicado y no se había intentado hasta siglo XXI porque las plantas, al hacer la fotosíntesis, producen activamente oxígeno, con lo cual era un poco oxímoron, ¿no?, de tener una célula que va a producir oxígeno y además tener ahí una fijación de nitrógeno, que es un proceso que requiere la ausencia de oxígeno. Claro. Pero ahí es donde está la brillantez del proyecto planteado por Luis y entonces lo que hemos intentado primero es encapsular esta fijación del nitrógeno en un compartimento como la mitocondria donde se gasta el oxígeno. Entonces todo el oxígeno que llega de la fotosíntesis y demás, pues directamente ahí es donde es el sumidero, donde se gasta. Qué maravilla. Y bueno, ahora estamos viendo también que durante la noche, cuando no hay fotosíntesis y no se está produciendo oxígeno, pues también es posible, parece, que la nitrogenasa se produzca y se mantenga de forma estable en los compartimentos donde se produce la fotosíntesis, que son los cloroplastos. O sea que ahora tenemos además varias opciones, incluso que estamos manejando. Aparte de que dices que tenéis un objetivo muy común, y eso es verdad, por el camino la cantidad de conocimiento que generáis es muy alta. Es impresionante. Yo en la cadena, pues efectivamente, como os decía, yo cojo un poco lo que me dicen que tiene que ir, lo meto, estoy involucrada en proyectos donde esto se mete en la planta, pero claro, hasta entender cómo tiene exactamente que funcionar todo para que esté bien,
Si hay además de ahora mismo mucha gente, tenemos este grupo en Virginia, el de Dennis Ding, trabajando en funcionamiento básico en organismos diazotróficos de estos fijadores de nitrógeno en bacterias en el sistema, ampliando, pero es que además esto se lleva estudiando desde hace muchísimos años, o sea, es que es una cantidad de conocimiento acumulado que nos está poniendo ahora. Esos son los hombros, ¿no?, de los gigantes en los que nos subimos para ahora hacer clean y ponerlo en la planta. Vamos a tener que darle una sección a Elena, Yo lo veo porque vamos. Qué bien lo explica todo. Lo explica todo. Qué interesante los proyectos en los que está involucrada, ¿verdad? Sí, porque además no es el único. O sea, estás también en otras cosas. No es el único, además sí. Desde ahora hace poquito estoy codirigiendo con Carlos del Pozo otro proyecto que nos gusta mucho, que ahí trabajo más en lo que yo he dedicado toda mi carrera, que es un poco en el control de la expresión de genes en plantas, control epigenético concretamente. Uh-huh. Y estamos viendo pues nada cómo responden las plantas a condiciones de cambio climático, a aumento de temperaturas, ausencia de fosfato, de Jolín, es que esto nos hubiera venido perfecto para el episodio anterior, pero bueno, así ligamos las cosas. Muy bien, porque claro además, que sí. Porque además es que es eso, los proyectos que llevamos aquí en este centro son pues sobre todo dedicados a los problemas del cambio climático, alimentación, y bueno, que por eso está este podcast, ¿no? Alimentación sostenible muy aplicado, exactamente. Claro. Y al final es de lo que llevamos hablando en toda la entrevista, un poco, ¿no? Hombre, no, claro. Un sistema de alimentación más sostenible, ¿no? Cómo producir los alimentos con menor impacto ambiental y con mayor productividad, ¿no? Para que no haya hambrunas y demás. No sé si tú tienes alguna pregunta más al respecto, pero yo sí quería preguntarle algo que es sobre algo que estás haciendo, si no me equivoco, desde hace poco, porque aparte de ser investigadora, si no me equivoco, ahora eres también profesora titular de la Universidad Politécnica de Madrid. ¿Es esto verdad? ¿No es verdad? Profesora titular todavía no, pero bueno, espero nos hemos colado un poco. Hemos colado, o sea... Espero que estéis viendo el futuro. Es que vemos el futuro. Seguro que sí. Pero bueno, no queríamos decirlo, pero bueno, ya que está, lo que puede hacer es explicarnos la diferencia entre estas dos posiciones, que como está claro, incluso a los que estamos empezando en la carrera científica no lo tenemos del todo claro. Y bueno, pues eso, que nos cuente un poco su carrera, como pues mira, también la parte de docencia, digamos. Resumiendo, yo hice la tesis en un laboratorio del CSIC, entonces ahí, pues el CSIC es el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y es personal que se dedica única y exclusivamente a la investigación. Entonces yo hacía investigación, fenomenal. Luego me fui de postdoc, así resumiendo, a California, a lo que aquí llamamos UCLA, que allí se llama UCLA, y si dices UCLA nadie sabe de lo que hablas, efectivamente. Y bueno, ahí estuve unos cuantos años y aunque era la universidad, pero yo también tuve funciones puramente investigadoras, no tuve nunca, di clases ni nada. Entonces, al volver a España, volví de nuevo al CSIC y bueno, conseguí ese famoso contrato que llamamos los investigadores el tenure track, que son con unos contratos como de 5 años en los que se te da la oportunidad un poco de liderar proyectos y demás y se ve después, ¿no? Se evaluará al final de este contrato qué tal lo has hecho y es cuando se decide si te quedan contigo o si te dejan ir así amablemente, ¿no? Si te echan, ¿no? Simplificando. Si te renuevan. Estás nominada para irte. Abandona la casa. Abandona. Entonces, pues yo no fui hasta ese tenure track cuando empecé a trabajar en una universidad y a dar mis primeras clases. Y bueno, pues sí que al principio fue un shock para mí porque yo la última clase de la que había salido era cuando yo era alumna y casi 15 años después de repente entras en una clase, pero al otro lado de la mesa. ¿Te costó ese cambio de rol? Sobre todo me parece, y todavía me parece a día de hoy a veces que el síndrome del impostor, de que estoy engañando a alguien y yo tengo que estar ahí sentada en vez de ahí arriba. Es difícil, sí. Pero bueno, han cambiado mucho las cosas. En vez de papeles y bolis, todos van con portátiles y cosas así. Sí, es verdad. O sea, que es muy diferente y Hombre, también dices, bueno, yo iba a clase, han pasado los años. Yo me llevaba mi tabletita porque, claro, yo empecé cogiendo apuntes a mano, como bien me habían enseñado en el colegio, pero luego me di cuenta de que yo no podía. O sea, yo no tenía la muñeca como para eso, para seguir a esta gente. Sí, o sea, podías, porque nosotros los demás desde antes lo hacíamos, pero es verdad que es mejor si no tienes que hacerlo, ¿no? Es de otra generación, es hecho de otra pasta. Hacíais otra cosa, os buscabais otras cosas, yo no sé qué hacíais, pero para mí era imposible, porque yo terminaba con unas hojas que luego yo me iba a casa y yo no entendía mi letra. Descifrar, ¿no? O sea, tú tenías que hacer doble trabajo. Yo hacía un trabajo activo de decir... Pero ves, eso ayuda a fijar conceptos. Indiana Jones, intentando descifrar el Claro, y mapa. además hay veces que decías, bueno, esto, sobre todo en una asignatura que teníamos que era metabolismo, que dices, esta ruta, yo creo que no la he apuntado muy bien, pero dices,
este compuesto no me puede pega, ser. no puede ser, esto no es. manera. Entonces luego ya vas como reestructurando, pero y ya luego dije yo mi tecladito, mi tablet, que es verdad que bueno, soy un privilegiado porque lo pude tener, y ahí todo tecleando tú como unas locas. Y además ahora os damos el PDF con los apuntes que vamos a... Eso está fenomenal. Sí, eso es verdad. Bueno, a mí me daban Yo las todo eso lo tuve que aprender sobre la marcha, presentaciones. la verdad. O sea que ser profesora no era algo que tú te habías planteado realmente. No, yo nunca de hecho, no sé, vamos, si sabéis, pero la fama de las universidades españolas súper endogámicas nunca van a permitir a nadie de fuera, y yo mi experiencia tengo que decir que ha sido absolutamente contraria y maravillosa con la UPM. Verdad. Yo os voy a contar lo que me pasó, porque fue súper extraño. Yo pedí el tenure track este famoso, que en España se llama Ramón y Cajal, y fue en estos años horrorosos de la crisis, todas las convocatorias se retrasaban, no había dinero para nada. Entonces, mientras salía la convocatoria, pues me quedé embarazada. Y salía la convocatoria y yo tuve a mi hijo. Y a los 20 días de haber tenido a mi hijo, salió la convocatoria, me habían dado el Ramón y Cajal. Imaginaros si fue el pan que traía debajo del brazo mi querido primer hijo. Pero el problema fue que cuando yo pretendía quedarme con el tenure track en el CSIC, que era donde había hecho la tesis y donde había vuelto después de volver a Estados Unidos y demás. Pero el CSIC no había dinero, como os digo, estábamos todos en los peores momentos, era 2012. Y entonces me dijo que no podía, mi contrato, él pagaba todos mis costes y me daba mi dinero para investigar y tal, no mucho, pero algo, pero había que tener una pequeña cofinanciación, la seguridad social de mi contrato la tenía que pagar la institución donde yo me incorporara. Y el CSIC no podía, no tenía medios. Madre mía. Y entonces, una vez que ya se me había concedido el contrato y demás, yo tenía pues un mes o algo así para firmar el contrato con mi institución. Ajá. Y de repente el CSIC me dijo que no podía firmar. Que no había fondos. Así que con mi hijo de 20 días empecé una peregrinación por centros de investigación madrileños, Universidad Complutense, Universidad de Alcalá, Universidad Politécnica. Qué drama, ¿no? Y pues más que drama, surrealismo total, porque yo le daba de mamar, mi padre venía conmigo, daba de mamar al bebé, mi padre se quedaba paseando por fuera, aquí se quedó paseando, siempre se acuerda, por el parking del CBGP. Bueno, luego hablaremos también, que hemos invitado al Comité de Balance de Género. Estas son las cosas, luego, ¿ves? Que no puede ser igual. Luego vamos a hablar de maternidad, mujer, ciencia, y bueno, esto es un claro ejemplo, o sea, es fuerte. Pues entonces yo luego me entrevistaba con la gente, les contaba que si me querían, si me firmaban el contrato, pues iban a ganar una investigadora para sus plantillas prácticamente por nada de dinero y bueno, pues en esos, unos pocos días tuve que encontrar dónde venir. Y de repente acabé aquí, que fue donde se me abrieron las puertas y donde se me facilitó incorporarme y donde se me valoró y donde yo encontré un sitio. Así que bueno, yo esa imagen de endogámicas de las universidades y demás, tengo que decir que en mi caso me ficharon por el talento que pudieron ver, aunque yo también tengo que decir que en esos momentos podéis imaginaros mi mente no estaba lo más brillante posible entre los nervios, las hormonas, el estaría otras cosas, ¿no? Pero bueno, confiaron en mi currículum y mis capacidades y me ficharon completamente fuera de esos sistemas y de esas cosas tal. Entonces, bueno, pues después del tenure track, como os decía, se pasa aquí en la universidad y te tienes que pasar una evaluación de una cosa que se llama el I3, que es una cosa totalmente nacional que da el ministerio, una comisión totalmente independiente de la universidad, y si te dan el I3 positivo, que quiere decir que se valora que estos 5 años has estado involucrado en investigación, innovación y no me acuerdo qué es la tercera I, pero bueno, en 3 ejes muy importantes para la carrera de un investigador, pues entonces se te da la positiva y la universidad, si tienes esa evaluación positiva, pues entonces te hace un contrato permanente. No eres funcionario, o sea, no eres profesor titular, pero sí que tienes un contrato ya sin fecha de fin, que es lo que yo tengo ahora como profesor contratado. Y que esperamos llegar a ser profesor titular. Entonces, poco a poco, va a serlo porque la tasa de reposición y demás, irán saliendo plazas de profesor titular en la universidad y yo, por supuesto, que me presentaré. Yo tengo una pregunta, a lo mejor es un poco indiscreta, pero bueno, realmente esto son cosas a nivel público e institucional que yo creo que lo podría buscar. Pero ¿hay una diferencia de sueldo importante entre ser profesor contratado como tú eres y luego titular? No. Es básicamente el ser funcionario, no. De hecho, por lo que tengo entendido, incluso al ser profesor titular, sabes, la parte base del sueldo, los complementos, está disgregado demás y creo que incluso
se cotiza menos después. O sea que... Vaya. Bueno, Pues sí. no pasa nada. Al final de mes Estamos voy a cobrar derribando igual y mitos. probablemente, no me voy a quejar si algún día lo hombre, consigo no, y sí. llego a ser funcionaria, ¿no? Efectivamente. Claro. Pero bueno, yo hoy en día tengo mi contrato permanente, que Ujú. para un científico es el Sí. absoluto La panacea. mejor de Es el los sueño, casos. es el Exactamente, sueño. Yo quería el sueño. concluir preguntándote, porque has hablado de tu hijo, estábamos hablando ahora de tu actividad de docente, ¿no? ¿Cómo de difícil es conciliar la investigación con la docencia? ¿Es complicado? ¿Es más sencillo de lo que puede llegar a parecer? Pues es difícil. Yo al principio creí que era imposible, pero se van diseñando estrategias y luego creo que... Y luego hay gente súper habilidosa que vas conociendo y vas alucinando con las capacidades de llevar todavía, hacer malabarismos con más cosas, pero sí es verdad que es posible y yo fíjate que a mí creo que me estresa mucho y hay momentos en que tienes que correr y las clases son intocables, no puedes no ir a una clase, la tienes que tener Sí. preparada, no te puedes plantear el no. Claro. Entonces es estresante y te pone presión y demás, pero a mí me gusta mucho, estás en contacto con la gente joven, es muy gratificante cuando pasan unos años y alguien te escribe que está haciendo la tesis en un laboratorio no sé dónde y te escribe a pedirte algo de investigación, ¿no? Algún material Sí. para su trabajo de investigación tal y te dice, por cierto, me diste clase y alguien se acuerda de ti. Esas cosas, ese trato humano también con esa gente joven que se está formando y demás, para mí es muy gratificante. Qué bien. Yo Así que bueno. lo veo en vosotros, los investigadores principales de este centro, que también sois docentes y por ejemplo, mi jefa, Emilia López, y es que flipo con la capacidad organizativa que podéis llegar a tener. O sea, porque prácticas, docencia de clases, a lo mejor incluso en varios cuatrimestres, liderar un grupo de investigación, preocuparse por los papers que salen. Contarnos la verdad, Pero vuestros días tienen 28 horas. es que yo creo que habéis contar la hecho un verdad, pacto con claro. alguien El y diablo. habéis sacado más horas, porque yo... 30 horas al día. Yo, tiene. a mi nivel del suelo, de la carrera científica, a mí me faltan horas. Yo no sé, o sea, Y de encima- eso tenéis que hablar con los más seniors. Yo lo que vivo, eso sí que lo voy a confesar aquí, es con el miedo, la paranoia continua de que se me olvida algo. Ay. Y hay algo que va a caer catastróficamente al suelo, porque es verdad que tenemos 20.000 cosas siempre en volandas y en el aire. Porque además no Pero nos bueno. olvidamos tampoco de que sois personas ya Sí. en una edad que tenéis familia. Hombre, no, Pensaba porque que iba a decir yo- que ya tenéis sí, que no, cuidaros hombre. el No. corazón o colesterol, tricicla. Aquí. No se me demonice, por favor. Pero vamos a ver. Ostras, tenéis familia, tú lo acabas de decir. O sea, estabas haciendo malabares con tu hijo recién nacido. Claro, tiene ¿Cómo? que cuidar de su hijo. No creo que envíe a su hijo a dar la clase. O sea, Podría ser gracioso, ¿eh? Porque claro, a mí me hace mucha gracia también como porque por ejemplo mi jefa también tiene 3 hijas. Su prioridad no debe ser esto. Es decir, no me refiero a que no lo debe ser de que no tal, es que no lo debe ser porque es madre y y tiene una familia a la que cuidar y que sea capaz de organizar las cosas tan bien y con tantas cosas que tiene y hacerlo bien o bueno, hacerlo directamente. Yo creo que con la edad que Me parece tenemos ya brutal. solemos tener todos más o menos trabajos que requieren mucho. Y yo lo veo a mi marido, que no se dedica nada que ver con la ciencia y demás, y también tiene muchas responsabilidades y muchas obligaciones. Y yo creo que es un poco, cuando estéis en este punto y os juntéis en la puerta del cole con otros padres y con demás, lo que todos hablamos es agotador. Es Claro. agotador porque es que no nos da la vida. Vivimos... Pero eso creo que es la forma de vivir que hemos tenido y que hemos montado estas sociedades modernas en que queremos tener un trabajo, ser exitosos en el trabajo, un trabajo interesante en el que ser activos y desarrollar, y queremos tener hijos y además queremos apuntarles a no sé qué y llevarles a no sé dónde y tal. Y son muchos requerimientos que nos ponemos, pero bueno, eso ya forma parte de cada uno. Yo de momento debo reconocer que mientras nació mi primer hijo y luego mi segunda hija y en el medio sí que tuve unos años de que la prioridad no me apetecía meterme en líos y la prioridad no era el trabajo y la cabeza Claro. pues estaba para lo que estaba y no daba para más. Pero es verdad que en cuanto que han dejado de ser bebés y han crecido un poquito, es que nos va la marcha. A mí otra vez me he puesto nerviosa y a pedir un montón de cosas y a pedir proyectos pues porque nos gusta. La adrenalina. Y que sí, que nos gusta meternos en líos. ¿Tú siempre sentiste que lo podías hacer?
O cuando, por ejemplo, yo esto lo digo pues ya para aprender yo, para quedarme a lo mejor tranquilo o ya irme de aquí. Dedicarte a los podcasts. Ya. Por ejemplo, sí, digo, bueno, no sé, veremos. Tú, si cuando estabas, por ejemplo, en tu segundo año de tesis, digamos, como me pasa a mí, casualmente. Por ejemplo, pongamos, a ver, que me sitúe. tú veías de decir, no, sí, yo esto lo voy a poder hacer, o era me abruma ver a los jefes que tienen este calibre de trabajo y no me veo. No, yo creo, o sea, es que no lo sabes. Cuando no sabes las cosas te parecen siempre, es como cuando llegas a una ciudad nueva y demás. Sí. O sea, tú tranquilo, anda que se andará. Yo lo que sí que recuerdo, mis padres se acuerdan un montón y me lo dicen, es el día que decidí que quería hacer la tesis, que lloré mucho, porque sabía que era una vida que me esperaba súper dura y que era una decisión poco inteligente, lo que pasa es que era lo que quería y entonces yo lloré mucho. Y es verdad que tienes que asumir que va a ser un camino de trabajar mucho, ¿sabes? De la gente cierra y se va de vacaciones y cierra y se va de vacaciones y tú sigues, que sigue el paper, que sigue muchas navidades pues eso, de domingos en el laboratorio. Pero si te gusta, también tenemos muchas ventajas, ¿eh? También no tenemos que fichar, ni tenemos que hacer 7 horas y 30, esas son cosas que son, para mí, si te gusta en el tal, tranquilo, porque andando se hace el camino y irás aprendiendo. Y va cambiando mucho, además es muy diferente tu trabajo ahora de tu trabajo cuando seas un postdoc dentro de 5 años, de tu trabajo si eres un postdoc senior dentro de otros 5 años. Sí. Y entonces va cambiando mucho, estás siempre aprendiendo, al principio lo haces mal, pero aprendes, luego lo vas haciendo mejor. Estás muy vivo, no te aburres. Eso está bien. Bueno, pues yo creo que ya, o sea, lo podemos dejar en esta. Quédate por aquí porque ahora te vamos a reclamar más para hablar de qué. Eso ya lo veremos después. No, lo veremos ahora enseguida, pues porque además Elena se va a quedar para hablar con el Comité de Balance de Género, que va a ser una conversación súper interesante. Yo tengo muchas ganas, además, de sacar este tema y ponerlo sobre la mesa, porque creo que es muy importante. Y bueno, ya no decimos nada más, que luego os vais a enterar. Exacto. Y esta sección yo creo que la hemos dejado en una nota muy positiva. Y bueno, que a mí personalmente pues te lo agradezco porque en muchas ocasiones me entran con muchos miedos y muchas dudas que digo, pa'lante. Estaría bien tener alguien que te cuente. Entonces yo pregunto siempre. Si esto te tiene que echar, te va a echar. Así que tú, pa'lante. Eso es lo que pretendo, que si me echas a ver irme también, no me agarre yo. Habiendo disfrutado mucho. Exacto, sí. Pues muy bien, Elena, pues muchas gracias y bueno, y nos vemos en breve. La mía, no existen más seres cruzando las vías. Y es una novedad, no sé interpretar el guión que tratas de hacerme seguir. Un refugio en el que ver la vida pasar sin mojarme es una forma de ser.